Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, bueno, con un peso cultural enorme. Son unos extractos clave del capítulo 7 del Génesis. La historia del diluvio universal, el arca de Noé, vamos, un relato fundamental. Efectivamente. Tenemos justo delante esos versículos, los que describen la orden de Dios, cómo se eligieron los animales, la entrada en el arca, y claro, luego el inicio del diluvio, y, bueno, las consecuencias tan tremendas que cuenta este relato, ¿no? Sí, que es básico para muchas tradiciones. Exacto. La idea hoy es desgranar bien esta parte concreta. No solo seguir los hechos, sino intentar ver por qué algunos detalles, la fuerza de las imágenes que usa y, bueno, qué mensajes parece transmitir el propio texto, ¿verdad? Eso es. Más que un resumen, queremos buscar las claves aquí mismo, en estos versículos. ¿En qué se insiste? ¿Qué detalles podrían tener un significado, digamos, más profundo en su contexto? Vale, pues entremos en materia. Todo arranca con una comunicación directa a Noé. ¿Qué se le dice? Y, sobre todo, ¿por qué a él? Pues mira, el texto empieza muy directo. Jehová habla con Noé y le da una instrucción clarísima. Entra tú y toda tu casa en el arca. Y la razón la dice justo ahí en el versículo 1. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, lo elige por su rectitud moral. Ajá. Lo destaca frente a todos los demás de su época. Esa justificación, justo en esta generación es muy potente, pero también como muy escueta, ¿no? Te deja intuir un contraste brutal con el resto del mundo, aunque aquí no lo describe. Precisamente, el texto no necesita aquí detallar la maldad que motiva el diluvio. Eso ya se cuenta en el capítulo anterior. Aquí simplemente establece: Noé es justo, por eso se salva a él y su familia. Funciona como un foco, ¿sabes? Él es la excepción que confirma la regla de la corrupción general. Entiendo, Y eso, implícitamente, justifica la acción tan drástica que va a venir. entendido. Un hombre justo como punto de partida para, bueno, para salvar algo. Y justo después, claro, la famosa escena de los animales. ¿Cómo describe esa selección? Porque hay un matiz ahí que a veces se nos pasa. Sí. Sí, el texto mete una distinción importante. En el versículo 2 le dice que coja de todo animal limpio 7 parejas, macho y su hembra. Pero, ojo, de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ah, claro. Es una diferencia numérica clave. 7 parejas de los limpios, solo una de los no limpios. 7 parejas frente a una. ¿Y esa distinción entre limpio y no limpio? ¿Qué puede significar tan pronto en la Biblia? Porque las leyes sobre pureza y tal vienen mucho después, ¿no? Con Moisés. Es una pregunta excelente, sí. Que aparezca aquí es significativo. Aunque las leyes detalladas son posteriores, la idea de que hay animales diferentes ya parece existir. Algunos intérpretes sugieren que los limpios podrían ser los que servían para los sacrificios. Ajá. Y tener 7 parejas aseguraría no solo que la especie sobreviva, para eso bastaría una pareja, sino que hubiera animales disponibles para los rituales después del diluvio. Claro. Que de hecho es lo que pasa, ¿no? Cuando Noé sale del arca, en el capítulo 8 ofrece un sacrificio. Así que podría ser una preparación, digamos, funcional dentro de la lógica religiosa del texto. Qué interesante esa perspectiva. Le da otra capa de sentido a esa diferencia de números. ¿Y qué pasa con las aves? Pues el versículo 3 sigue la misma lógica para las aves: 7 parejas, macho y hembra. Y aquí sí dice explícitamente para qué es todo esto. Dice: para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El objetivo principal es la continuidad, que la vida siga después del cataclismo. Una logística divina, vamos, bastante compleja para asegurar la biodiversidad después del diluvio. Y junto a estas instrucciones viene un plazo muy concreto. Correcto. El versículo 4 pone una cuenta atrás. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Un aviso con un margen claro. Y la intención de Dios se repite con una crudeza que, impresiona. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Raeré. Sí. Esa palabra, raer, sugiere borrar, erradicar por completo. Es una declaración de intenciones tremenda. Ante una orden así y esa perspectiva, ¿cómo reacciona Noé? Pues la respuesta de Noé, según el texto, es la obediencia. Sin más.
El versículo 5 es tajante. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ya. No hay diálogo, no hay preguntas, no expresa dudas. La narración subraya que obedece totalmente. Y esto encaja con la descripción inicial, ¿no? Que era justo. Su justicia se ve también en su obediencia. Esa obediencia casi ciega es casi tan impactante como la orden. Vale, llegamos al momento clave. La entrada en el arca y el inicio del diluvio. Aquí la narración se llena de detalles, ¿verdad? Sí, el texto se vuelve muy específico. El versículo 6 nos da un dato de Noé que hoy nos parece increíble. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Sí, ancla el evento en esa cronología de patriarcas que vivían muchísimo, le da una solemnidad especial. Cuesta imaginarlo, pero claro, en el marco del Génesis le da una dimensión casi mítica al personaje. ¿Y quiénes entran exactamente? El versículo 7 los lista. Entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y más adelante, el 13, lo refuerza nombrando a los hijos, Sem, Cam y Jafet. Ah, vale. En total son 8 personas. Noé y su mujer, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos. La semilla de la nueva humanidad, digamos. ¿Y los animales? Confirma que entraron como se había ordenado. El texto parece insistir mucho en eso. Muchísimo. Los versículos 8 y 9 lo repiten. Animales limpios y no limpios, aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra entraron de 2 en 2 con Noé en el arca. Macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Insiste, sí. Y el 14 es casi un catálogo. Animales silvestres, animales domesticados, todo reptil, toda ave de toda especie. Y el 15 vuelve a machacar la idea. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Esa insistencia casi obsesiva en que entraron todos ordenados, como mandó Dios, ¿qué función tiene en la historia? Pues parece subrayar 2 cosas. Primero, la obediencia total de Noé, que cumple al pie de la letra una tarea gigantesca. Y segundo, enfatiza que la preservación que hace Dios es completa. No es una selección al azar, sino un plan divino ejecutado perfectamente para asegurar que toda la diversidad de vida terrestre, bueno, según la clasificaban entonces, estuviera en el arca. Entiendo. Refuerza la idea de un reinicio controlado y total. Y entonces llega un detalle, corto pero con una carga de significado brutal al final del versículo 16. Exacto. Después de decir otra vez que entraron, macho y hembra de todo ser vivo, como le había mandado Dios, el texto añade, y Jehová le cerró la puerta. ¡Wow! No es Noé quien cierra. No, es Dios quien sella el arca desde fuera. Ese gesto tiene un peso enorme. ¿Cómo lo interpretamos? Es un momento con una fuerza simbólica inmensa, ¿eh? Por un lado, es la protección divina definitiva para los de dentro. Están seguros, cuidados por Dios directamente. Pero por otro lado, es un acto de separación final, irreversible. La puerta cerrada es el punto de no retorno. Sella el destino de los que quedan fuera. Se acabaron las oportunidades. Empieza el juicio. Un portazo divino que resuena. Y con la puerta cerrada, se desata el cataclismo. Uno piensa enseguida en lluvia, claro, pero la descripción del texto es mucho más cósmica. Totalmente. Aquí el relato coge unas dimensiones apocalípticas. El versículo 10 dice que todo empieza al 7º día después de entrar. Y el 11 da esa fecha increíblemente precisa. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. ¡Qué precisión! Sí, y en ese día concreto pasan 2 cosas simultáneas y descomunales. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fuentes del grande abismo y cataratas de los cielos. Uf, esas no son solo expresiones poéticas, ¿verdad? Reflejan una forma de entender el mundo. Exactamente. Reflejan una cosmología antigua que existía en varias culturas de Oriente Próximo. Concebían el mundo como un espacio rodeado de agua por todas partes. Había aguas debajo de la tierra, el gran abismo, y aguas encima del cielo, de la bóveda celeste, las cataratas o compuertas de los cielos. Ya. El diluvio, descrito así, no es solo que llueva mucho, es que se rompen las barreras que contienen esas aguas cósmicas. Es como si el orden de la creación se disolviera volviendo al caos de agua del principio del Génesis. Una especie de creación, si quieres. ¡Qué imagen más aterradora!
la disolución del orden cósmico. Y a eso se suma la lluvia, claro. Sí, el versículo 12 confirma lo que se había anunciado. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese número 40 también sale mucho en la Biblia, ¿no? A menudo ligado a pruebas, juicios, transiciones importantes. 40 días de lluvia, más el agua de abajo y de arriba, el efecto sobre el arca tuvo que ser inmediato. El 17 lo describe muy gráficamente. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Empieza a flotar. Claro, el arca, que estaba en tierra firme, ahora flota. El 18 insiste en cómo sube el nivel. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Transmite la magnitud y a la vez esa seguridad precaria pero efectiva del arca. Flotando a la deriva en un mundo que desaparece bajo el agua. ¿Hasta dónde subieron exactamente esas aguas? El texto es muy gráfico ahí. Increíblemente gráfico, sí. El 19 es rotundo. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes altos. Sí, no deja lugar a dudas. La inundación es global y total, dentro del mundo que conocía el autor. Cubre absolutamente todo, hasta las cimas más altas. Cubrir todos los montes altos. Es una imagen visual potentísima. Y no se queda ahí. El 20 añade una medida sorprendente. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. 15 codos. Un codo era una medida antigua del antebrazo, más o menos medio metro. 15 codos serían unos 7 metros y medio. Vaya. La intención no es tanto dar una medida topográfica literal, sino transmitir la idea de que la cobertura fue absoluta, incuestionable. El agua no solo llega a las cimas, las sobrepasa de sobra. No hay refugio posible en tierra. No queda ni el pico más alto como esperanza. Una sumersión total del paisaje. ¿Y cuál es el resultado de esta inundación cósmica, según estos versículos? Pues la consecuencia es la aniquilación, explícita y detallada, de toda la vida terrestre fuera del arca. El 21 es como una letanía de destrucción. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Una lista exhaustiva y sombría. Parece hecha para que no quede ninguna duda del alcance de la mortandad. Exacto. Y el 22 lo refuerza desde otro ángulo, el del aliento de vida. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en lo seco, o sea, en tierra firme, murió. Se centra en la característica esencial de la vida terrestre, respirar aire. La aniquilación es completa para ese tipo de vida. La descripción es, como decías, categórica. No hay supervivientes fuera del arca. El 23 lo remacha de forma contundente. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Otra vez raídos. Sí, borrados. Y la conclusión es tajante. Y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. La supervivencia es absolutamente exclusiva de ellos. Es difícil no sentir el peso de esa frase, quedó solamente Noé. Qué soledad tan radical en medio de la destrucción universal. Y después de esos 40 días de lluvia, empiezan a bajar las aguas. Uno tendería a pensar eso. Pero el texto introduce otro marco temporal importante. El capítulo 7 acaba con el versículo 24, que dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. O sea, aunque dejó de llover y suponemos que las fuentes del abismo y las cataratas del cielo también pararon, después de 40 días, el nivel del agua se mantuvo al máximo, cubriendo todo durante mucho más tiempo. 150 días. Unos 5 meses. 5 meses, flotando sobre un mundo sumergido antes de que las aguas siquiera empezaran a bajar. Eso añade una dimensión de espera, de suspensión casi inimaginable. Exacto. La retirada de las aguas, que se cuenta en el capítulo 8, va a ser un proceso lento, gradual. Este último versículo del capítulo 7 lo que hace es enfatizar cuánto duró y persistió la inundación total. Prolonga esa situación de aislamiento y de dependencia total de Dios para los del arca. Bien, hagamos una pausa para recapitular las ideas clave que hemos sacado de estos versículos del Génesis. Hemos visto una orden divina muy específica a Noé, basada en que era el único justo en un mundo corrupto. Hemos analizado esas instrucciones detalladas para salvar a los animales, con la distinción curiosa entre limpios, 7 parejas, y no limpios, 1 pareja, que quizá apuntaba a necesidades futuras, como los sacrificios. Hemos destacado la obediencia total de Noé, como algo que lo define.
Y esa entrada meticulosa en el arca, que culmina con ese acto tan potente y simbólico. Jehová le cerró la puerta. Y hemos profundizado en la descripción del diluvio como un evento cósmico. No solo lluvia, sino una ruptura de las aguas primordiales, fuentes del abismo, cataratas de los cielos, que refleja una cosmología antigua, una especie de creación temporal. Hemos subrayado los detalles específicos en los que insiste el texto. La edad de Noé, 600 años, la fecha exacta del inicio, los 40 días de lluvia, la altura increíble del agua, 15 codos sobre los montes más altos, y, muy importante, el largo periodo en que las aguas prevalecieron, 150 días. Y finalmente, hemos constatado la consecuencia radical que narra, la aniquilación total de la vida terrestre fuera del arca. Todo ser fue raído, y la supervivencia exclusiva de Noé, su familia y los animales que iban con él. Entonces, si intentamos sintetizar el significado que sale de estos versículos, ¿qué tenemos? Pues el texto presenta un juicio divino de proporciones cósmicas contra la maldad humana, pero a la vez un acto deliberado de salvación y preservación selectiva. Se elige a un individuo justo para reiniciar la historia. Es una narración que mezcla destrucción y esperanza, juicio y gracia, ¿no? La obediencia de Noé es el vehículo de esa esperanza. Y la magnitud del evento subraya tanto el poder de Dios como la gravedad de la corrupción que lo provocó. Según el relato, el mundo se lava, digamos, y se prepara para un nuevo comienzo, a través de esta catástrofe controlada. Y para alejar una reflexión final flotando como el arca misma, mencionaste antes esa imagen de las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. Más allá de la cosmología antigua, ¿qué nos dice esa imagen sobre cómo entendía el autor la relación entre el orden y el caos? Es una pregunta que abre muchas puertas, ¿sí? Esa imagen sugiere que el orden del mundo habitable es como una estructura frágil, ¿sabes? Mantenida por la voluntad de Dios sobre un caos de agua primordial, que siempre está ahí, latente. El diluvio sería como suspender temporalmente esa voluntad que ordena, permitiendo que el caos vuelva a fluir. Pensar en esto nos invita a reflexionar sobre lo vulnerable que se percibía el orden natural y cósmico en la antigüedad, y sobre el papel constante de Dios, no solo como creador al principio, sino como el que sostiene continuamente ese orden frente a las fuerzas del caos. Claro. Esto cultural. Es una beta profunda para seguir explorando, desde luego.